podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre en este subprograma que tiene que ver con docencia, con ser maestro. Y pues bueno, yo creo que ya vamos a dar inicio a la temporada número 3 después de casi los 50 capítulos que abarcó esta segunda temporada. Voy a aprovechar que la vez pasada cuando cambié de temporada la subí. Creo que fue algo así de año nuevo, por ahí algo se cruzó e inauguré la segunda temporada. Ya en esta temporada en la que estamos voy a meter más cosas técnicas como la planeación. Voy a hablar más o menos ya más pues en forma de cuestiones pedagógicas. Es probable que toque temas relacionados con campos formativos y todo eso, porque incluso he llegado a mandar mis planeaciones o cosas que yo tenía ahí guardadas. Una vez me contactó una colega y que entró en secundaria, entonces ella quería saber pues los pormenores que ella, porque no le entendía eso de las estrategias didácticas y los ejes articuladores, y a mí me costó un buen trabajo entenderle a eso. Es cosa de estar repasando y estar leyendo, y una cosa que te sugiero que hagas es que veas videos, porque hay mucha gente ahí profesional que son maestros o que son asesores pedagógicos o que se dedican no son propiamente maestros a veces, pero es gente bien entregada a la comunidad y hacen videos para apoyar. De hecho, con ellos me estuve preparando para presentar el examen de admisión de este año, y la mera verdad sí siento que me fue muy bien, porque hasta te daban tips de cómo contestar y cómo, no atajos, sino de decirte pues la verdad del asunto, cómo debías de ver el examen y qué cosas o trucos debías de aprender, de qué manera tenías que trabajar tu mente, poner a trabajar para saber y entender los reactivos, más allá de aprendérselos de memoria. Entonces también así cuando tengan ustedes un conflicto existencial, porque les digo que así también me pasó a mí, pónganse a repasar y a ver ese tipo de videos. Y sobre todo si ya estás en una escuela y te tocan consejos técnicos, pues ahí, pero sin pena, pregúntale a tus compañeros, que para eso son esas sesiones, porque ahí están director y subdirector, y tú les puedes preguntar abiertamente: ¿sabe que no entiendo esto? ¿Me podría explicar? O simplemente el hecho de estar ahí reunidos con tus compañeros maestros, las ideas que se van compartiendo y de las cosas que se van hablando, ahí es donde puedes caer en cuenta con ejemplos o con cosas que se van viviendo. Ellos lo van platicando y ya tú te vas enterando ahí de cosas. Entonces, bueno, señores, vamos a iniciar con el tema que es, voy a reanudar lo que es de hablar de nuestros maestros, y creo que hablar de nuestros maestros se me vinieron a la mente que ellos, porque cuando de todas maneras yo ya tenía la intención de hacer un capítulo, una segunda parte de lo que es el contenido de podcast, porque ya hemos lanzado una primera parte de cuando empecé a hablar de mis maestros, desde la primaria me parece, y llegamos a nivel secundaria, educación básica las dos. Entonces lo que me hizo también recordar y elegir dar esta segunda parte es porque acaba de ser el Día del Padre y tuve un abuelo que falleció apenas el año pasado, y pues viendo en los grupos de WhatsApp familiares que fueron a visitar su tumba y todo lo demás, pues también ahí me hizo recordar así como, sí, cierto, o sea, lo asocié en los maestros. A veces que los maestros que tuvimos, a veces los recordamos como si fueran parte de la familia, o cuántos alumnos no hay, y este es un hecho que se repite bastante, y pudo haber sido el caso de nosotros, o cuántos alumnos también, como nosotros lo vimos, consideraban a la escuela su segundo hogar o su primer hogar. Ya ni siquiera estaban a gusto en su propia casa,
y cuántos alumnos no consideraban a muchos maestros como sus papás, como sus mentores o como su mamá adoptiva o su padre sustituto. Y eso es muy interesante porque si llega a pasar eso, quiere decir que como maestro pues has hecho un trabajo tan bueno que para que un alumno te considere así, wow, qué bárbaro. Entonces, por ahí vamos con la idea del ejemplo. Entonces así también ellos pueden ser honrados, no lo había pensado de ese modo, pueden ser honrados y recordados también como nuestros papás, las personas que nos guiaron algo muy cercano pues a un padre ahora que fue lo del día del padre. Y, y bueno, pasando a recordar, estuve hablando de dos compañeros que tuve súper mega buenos, que fueron mis compañeros de salón. E incluso les platiqué, con ellos me llevaba, pero súper pesado, en especial con Miguel Ernesto. Y ya el papá de él también fue maestro de matemáticas y él también llegó a competir a nivel nacional, no sé si internacional, y sacando muy buenos lugares. Había comentado que incluso los que fueron sus alumnos, aunque estuvieran ya grandes y hubieran pasado los años, y estudiando carreras afines, estando igual con prestigiosos maestros de otros estados o ciudades, incluso hasta en otros países, lo siguen reconociendo a ese maestro como el número uno de matemáticas para ellos. Incluso llegó a dar cursos particulares. Yo me llegué a enterar porque en una ocasión estuvimos pensando que para mi hermana era necesario pues un buen maestro de matemáticas porque se quería nivelar bien ahí por una situación académica que ella estaba pasando. Entonces pensamos en el papá de Miguel y nada más que no se concretó, pero sí me estuve enterando que el maestro también llegó a dar sus clases para particulares y obviamente pues le pagaban a alumnos que fueron sus alumnos o que oyeron hablar de él y iban y lo buscaban incluso después de eso. Y bueno, hablando de él, también hablé del otro maestro de física, que pues él es padre del otro Miguel, del Miguel Ángel, y también que, como les decía, que sacaban, entre ellos nada más competían, nada más se tenían ellos dos como única competencia, primero y segundo. Así les llegué a contar una anécdota donde llegaban al salón y el maestro les preguntaba que cómo les fue. Y pues sí, unos lugares que te quedabas, wow. Y pues con Miguel Ernesto, hijo de eran unas peleas en las horas de recreo. Era de agarrarnos pero sí, bien duro y bien carreta, los dos. Jugamos muchas veces a las vencidas. Me agarraba, yo la aventaba, él me aventaba, me tiraba, yo lo tiraba. Le hacía llaves y todo lo demás. E incluso años después, ya cuando estábamos en nuestros veintitantos, nos llegamos a reencontrar y él incluso se metió a estudiar artes marciales conmigo y así fue presentando sus exámenes y fue ascendiendo. Entonces ya se imaginarán la increíble amigo y persona que fue ese cuate y también el hecho pues de su humildad y cómo es que el primer lugar en matemáticas a nivel nacional lo tenía ahí enfrente y pues fue mi gran amigo. O sea, es una cosa que te sorprende después por la gran humildad de persona y porque por lo general ese tipo de gente es intocable o no te habla fácil o nunca los conoces. Entonces sí, señores, fue una época súper dorada en la que yo estuve en nivel secundaria. Tuve maestros súper buenos en ese nivel. Un maestro de química, de física, bueno, más bien de química que recuerdo muy bien. También otra maestra, creo que se llamaba Olga, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Ya muchos yo creo que ya se jubilaron. Y ellos también, excelentísimos maestros. La maestra de química que tuve en segundo y tercer año, creo que repetimos tercer año,
mega conocimiento de todos los elementos. Recuerdo los estudios de la tabla periódica, las fórmulas y pues la manera en cómo dirigía la clase, impecable, o sea, le poníamos atención porque le poníamos atención. Y también tengo una anécdota porque no me salió un experimento y luego iba a mi casa y lo hacía y menos me salía, luego al siguiente día menos me salía y al siguiente día menos me salía. Y cada día que lo abandonaba yo le decía a la maestra que cree que me pasó esto y no me salió. Y al siguiente día, ahora entendí esto y tampoco, o sea, como tratando de justificar mi fracaso. Hasta que un día ella se echó la mano a la cara y dice, "Ay, pues, ¿cómo eres de pesimista, no?". Entonces, así pues, así como que a veces uno quiere ver la cara al otro, al maestro, y pues yo lo que no quería es que me reprobara o me la dejara pasar porque no había yo completado la tarea también por mi huevonada, ¿no? Ya ven cómo es uno a esa edad. Y sí, maestros impecables, buenos, y sobre todo una cosa muy chistosa que me está pasando y que les va a pasar a varios, es que yo una vez cuando confronté a los alumnos del, de la secundaria que es inauguradora de este podcast, como siempre lo digo, eh, una discusión que tuvimos con su director enfrente, yo llegué a decir enfrente de ellos, es que yo no me acuerdo de los maestros que hayan sido bonachones conmigo, que hayan pasado sin pena ni gloria porque no exigieron. Y ahí me hizo segunda su directora, porque si comentó una anécdota así, yo me acuerdo cómo me traía uno, pero bien al tiro, ¿no? Con unas fórmulas o con unas cosas en las que pues yo no sabía si iba a probar y, y pues ahí me tenía y unos grandes desvelos que me aventaban las noches, un rompedero de cabeza y bien agotada que estaba. Entonces así también a ustedes les va a pasar que si ustedes hacen una regresión primaria, bueno, kinder a lo mejor ya nos acordamos, pero lo que es primaria, secundaria, de ahí para adelante, fíjense bien quiénes se les vienen a la mente. Fíjense bien quiénes se les vienen hacia la cabeza así rápido. Casi por lo general se les viene gente bien estricta, gente emblemática, gente que les exige al máximo. Se acuerdan de un maestro por cómo los traía bien cortitos con una materia o porque por lo estricto que fue o porque iban a reprobar y se acuerdan de las noches de desvelo que se aventaron ahí. Obviamente hay sus cosas como por ejemplo yo recuerdo pues maestros malos, como siempre he dicho en el podcast del bueno y hasta del más malo aprendes. Y sí me acuerdo de maestros bacotones y todo lo demás, pero haciendo un recuento rápido y sobre todo de las partes de mi vida que formaron mayor importancia, o sea, de los momentos más entrañables que tuve en los lugares donde yo estuve como estudiante de primaria y secundaria y todo lo demás. Lo más entrañable pues son esos maestros que recuerdo por estrictos, porque tuve deslices con ellos y me pusieron una buena, me enderezaron, y porque sus trabajos, sus tareas eran maestros que no podías tomar a la ligera, eran materias muy importantes y maestros que te hicieron trabajar por estrictos también por carisma, por una increíble pasión que tenían y una forma de ser tan bonita y tan padre como me pasó con el maestro de matemáticas de mi compañero Miguel, que tú entrabas a su aula era como un aposento, o sea, se te quitaba por completo el hecho de andar de desmadroso o de no poner atención. Era como si estuvieras frente a pues se nos puede venir cualquier ejemplo de la persona que más respeten, que más idolatren y que le tengan
tanto respeto que lo que diga es ley y con su sola presencia pues iluminaba todo, nos iluminaba a todos y no podíamos, como les decía, ni espacio a hacer relajo, nada, o sea, súper concentrados y súper interesante la clase con ese señor. Y ya eso es a nivel secundaria, o sea, yo creo por algo estoy hablando de esto y por algo saqué un podcast precisamente de secundaria, porque si es una etapa bien entrañable, es una etapa que la primaria también, pero es como una etapa que define cómo vas a ser en carácter, se puede decir que hasta define tu destino como estudiante, como persona, hacia dónde vas dirigido y cómo, porque como las hormonas están por mí y tú apenas estás descubriendo qué río con tu sexualidad y tus emociones, pues es el momento del despertar de esas emociones y de esas cosas que son muy nuevas para ti. Es como un nacimiento, una bienvenida al mundo adulto, pues donde ya no estás dejando de ser niño y ya de esa manera pues uno va despertando y uno se va dando cuenta de cosas, uno va descubriendo nuevas emociones. Es una etapa muy recordada también por eso. Y bueno, una cosa que siempre voy a recordar de ese nivel secundario, porque fue una escuela de primerísimo nivel en ese momento en el que yo estuve, es por sus grandes maestros y experimentados maestros, porque sabían exactamente qué hacer y cómo aplicar la disciplina para que tú te quedaras en blanco o le reflexionaras o simplemente pues entendieras que no se iban a estar ahí aguantando tus cosas o pues simplemente pues para que no se siguiera perpetuando la conducta que pues en ese momento tienes. Si es mala, pues que esa conducta no se vuelva a repetir y pues no, que no vuelvas a insistir con lo mismo. También pues recuerdo mucho a mi maestra de taller, un taller en el que estuve, con el cual incursioné en el mundo de las computadoras. De hecho, en esa etapa de secundaria a mí me llegó mi primera computadora en casa. Y ahí pues hace poco tengo de que visité de nuevo la escuela y ya no vi ahí las máquinas preparadas como cuando yo estuve, entonces sí fue un golpe de nostalgia ahí también. También en esa secundaria pues una vez que fui pues todo lleno de pasto en las áreas donde jugábamos fútbol y todo lo demás, entonces como que sí cambió un poquito. Eh, y, y pues así, con esa maestra, pues yo tuve mucha confianza y sí, pues sí, tenía su lado juvenil también la maestra de que pues si hablabas con ella y de repente así como que se llevaba, pero muy respetuosa y todo y fue la que una vez me regañó que, que me estiraba mucho y que para que yo saliera con esos comentarios de que no me importaba una vez que por ahí me reportaron y estaba yo en trabajo social. Entonces también recuerdo cómo en esa escuela, en esa secundaria, se manejaba muy bien lo que era la parte del trabajo social. Muy bueno, impecable también. Reporte que metías, pues reporte que se atendía y pues a llamar a los papás, o sea, así en caliente se atendía el asunto y muy bien. Luego ya pues se inicia lo que es la etapa de la prepa. Eh, Vamos a pasar pues a la prepa, una etapa de mi vida que recuerdo que se me dio otra vez el bajón y lo que pasó ahí fue que pues ya no fui el héroe de la secundaria, el popular, a mí me llamaba mucho por mi apellido, donde tenía el autoestima a mí. Cosa muy diferente también en la primaria. En la primaria crecí pues con mucho bullying, con mucho desprecio hacia mi persona.
Y en la secundaria fue como una rebelión a todo eso, así como un despertar de mi identidad. Y pues donde yo tuve respeto, fama, no, o sea, imagínense como una película casi casi así como al tipo que respetaban y que todo lo que se hacía, lo que él decía se hacía ley y todo lo demás. Y guapetona. También tuve mucho pegue yo en la secundaria, estaba en la prepa. Entonces entrando a la prepa, lo que sucedió es como una mezcla porque como que me regresó la onda de la primaria. Especialmente me regresó el bullying. Y creo que esto se dio por el hecho de que no sé la mera verdad qué fue lo que pasó, pero familiarmente y todo tenía mucho que ver mi autoestima y la manera en la cual no salía a socializar. Y a mí me afectaron a mí muchas cosas que me hicieron perderme como que la convivencia con los chavos de mi generación, con los chavos que estaban ahí. O sea, no encajé, no me sentí realmente pleno como para formar relaciones en las zonas de los muchachos de aquella época. Porque en esa época era como que tomar, beber y el cigarro y los vicios. Y sobre todo una llevadera muy pesada que yo pues, no aguantaba y no entendía. En la cual pues al ver los chavos que pues yo no reaccionaba y no entendía los términos ni la llevadera, pues ya se imaginarán cómo se llevaron a cargar conmigo. Tuve unos bien carrilludos, unos que sí llegué a odiar y todo lo demás, y pues que no, de las personas que no te quitas fácilmente y pues que te retaban pues a darte unos con ellos y todo, aun cuando yo quisiera poner límites pues no podía. Entonces fue una mezcla extraña de una etapa en la que como que me regresó o el bullying de la primaria, pero ahora con chavos aplicados a mi edad. Y la parte de la secundaria, como yo había sido ahí, seguía ahí, pero solamente con cierto grupo de gente. Pero en lo relativo a llevarme con los chavos de mi edad, salir de antro y andar ligando con las chavas, pues no, o sea, no era un ambiente propiamente mío. Quizás me faltaba autoestima o tablas, no sé qué fue lo que pasó ahí. Y entonces, aún así, pues es una etapa donde también tuve muy buenos maestros que recuerdo una de psicología que de alguna manera entendía más o menos por lo que me estaba pasando. Y haciendo un recuento, pues por eso yo también me veo en los alumnos, porque cuando veo un alumno tímido, un alumno que falta mucho, que no se expresa totalmente o que es muy desmadrazo, muy relajo, a veces me acuerdo de lo que me pasó a mí en estas etapas de vida. Y son alumnos que luego empatizo con ellos y los entiendo, o sea, no necesitan ellos decirme qué es lo que les pasa y yo he tratado de ser pues el maestro, la persona con la cual pudieran tener una buena confianza. Y pues bueno, recuerdo a un maestro de inglés muy bueno que también mi papá, creo que fue maestro de mi papá también. Aprendí muy bien inglés con él. Ya veterano de mucho tiempo. Y también tuve un maestro de artísticas muy bueno. También que con el cual de hecho yo ya en quinto, sexto semestre por ahí y presenté mi primera obra de teatro con él. Y fue la primera obra de teatro de mi vida. Y pues nos decía, no, pues siéntense adelante los de teatro. Y ya porque nos poníamos a leer un guión mientras los demás hacían cosas artísticas. Y sí, me acuerdo cómo ese maestro pues, le ponía mucho el alto a un chavo muy conflictivo que tiraba una carreta pero bien buena. Y una vez como que conmigo se querían ensañar, o no sé cómo se dice, meter cizaña. Y
Y pues su forma de ser ese maestro era ponerle un alto. En cuanto veía que no hacía o no acataba cierta orden o que echaba a perder, una vez echó a perder un trabajo de un compañero de plastilina, creo era, y lo estuvo regañando toda la clase: lo vas a hacer igual o mejor, porque se lo destrozaste. Y al chavo ya estaba desesperado en las clases porque pues no le quedaba como él lo había, como él lo había deshecho pues. Y recuerdo a ese maestro de artística porque también yo le hice un dibujo, un retrato de él durante una clase. Él estaba hablando y dando la clase, nos había pedido un dibujo y de repente se da cuenta y se ríe de que yo lo estaba dibujando. Y resulta que hace poco me lo volví a encontrar en una función de teatro a la que fue una compañía en la que estoy y pues ahí estaba, yo sabía que era él. Y cuando no tenemos siempre una sesión, una parte de la obra donde nos despedimos del público o dedicamos unas palabras o saludos. Y ahí fue donde le hablé con todos, ¿no? O sea, enfrente de todos dije: él fue mi maestro, con él presenté mi primera función, con él incursioné en el mundo de la actuación y con él pues me da mucho gusto estar aquí presente. Y pues ya estuvimos hablando y hablamos del dibujo, estaba con su señora esposa y tocamos el tema del retrato. Y ya dice la esposa que cree que ahí todavía lo tiene mi esposo pegado en un cuadro ahí colgado. Dije: oh, pues qué maravilla, qué gran maravilla. Y ahí se demuestra que muchas veces otro de los hechos, aunque puede que no te lo digan, eh, resulta que los maestros también te admiran a ti. O sea, tú también cambias la vida de los maestros también tienen recuerdos o anécdotas entrañables que pueden llegar a contar sobre tu persona, y eso también es un feedback, se le llama en inglés. O sea, ellos te afectan a ti, pero tú también a ellos. Ellos son formadores, ellos te van llevando de la mano en la vida y todo. Y pues con la cátedra y la experiencia de los años, pues que son tus maestros, pues te van moldeando, ¿no? Te van formando en tu caminar. Pero tú también influyes mucho en ellos. Entonces, recordar eso con él después de 20 años ya, pues sí fue una de esas cosas que se te hacen muy entrañables, y son cosas que vives con un maestro en los recuerdos. Y en mi época de prepa, pues sí, o sea, así rápidamente haciendo un reconteo, pues resulta que una de las maestras pues fue mi directora cuando yo me tocó ahora dar clases en esa prepa. Si recuerdan, en los capítulos anteriores del podcast les conté una anécdota cuando dije sí a la docencia. Si se acuerdan de ese capítulo, pues les mencioné que uno que tiene horas ahí me llamó que si me interesaba dar unas clases, y yo dije que sí. Y ahí fue donde yo inicié en una escuela prestigiosa, sin experiencia, y de todos modos me fue bien en las notas. O sea, me evaluaron los alumnos y me fue súper bien en la materia y en los conocimientos y en las cosas que yo anduve enseñando ahí con los alumnos. Y me fue bastante bien a pesar de no tener la experiencia como tal. Entonces, cómo son las cosas, cómo la vida te va llevando. Y para mí fue muy, muy importante ser ahora maestro, porque tenía la oportunidad de resolver cosas que tenía ahí muy atoradas. El hecho de que no había vivido con plenitud esa preparatoria, a mí como que me pasó de noche. Entonces era como revivir y volver a recordar y ahora ver las cosas de otra perspectiva. Es algo muy parecido a cuando eres padre. Primero eres hijo y no entiendes muchas cosas,
de por qué tu papá o tu mamá fueron así contigo. Pero cuando te toca ser uno, es donde dices, híjole, o sea, te caen el 20 de tantas cosas, en automático te llegan a la conciencia de golpe que dices, oh, o sea, esto es lo que se veía desde el lado del maestro. Y pues uno como alumno los juzga y están locos y ya me tiene hasta el fastidio. Pero fue algo muy bonito y muy gratificante, es saber que y haber experimentado ese lado de la docencia, como fue que yo incursioné en la docencia cuando yo había rechazado, si se acuerdan, en el capítulo, el primero de los primeros que saqué antes de sacar el de que dije, si la docencia saqué, en el que dije que no. Entonces yo tenía como 17 años y pues a mí no me interesó. Y como la vida me fue llevando a ser maestro, a incursionar en el mundo de la docencia de esa manera. Y bueno, de los maestros que sigo recordando de la prepa, pues unos muy buenos, unos que me hicieron recordar mi época estudiantil en la secundaria. Tuve también maestros de química, de física muy buenos. Recuerdo mucho un maestro de español que cómo nos hizo aprender los pronombres y el significado de muchas palabras, que pues ahorita no me acuerdo bien, pero eran términos como muy rebuscados y eran muchos grupos de palabras que nos lo hizo memorizar. Y algo así parecido como a las capitales de los países, de un país y su capital, es algo más o menos así. Era la clasificación del significado de las palabras, de dónde venían, del latín, creo que era eso, y que significaban en latín, que venía del de quién sabe qué, y por eso se componía la palabra de esa manera. Y sí, me acuerdo porque pues yo estuve en el turno de la tarde iniciando esa prepa. Y sí, ahí pues como estuve pues en la tarde, pues era con el maestro con el que ahí anduve la duro y duro y aprendiéndome los palabras en latín. Este sumaba a este y por eso la palabra tal decía esto. Y así tuve pues maestros como ese, maestros también de HP, me acuerdo mucho de esa materia, desarrollar habilidades del pensamiento, que si bien el maestro no era así con mucha destreza respecto a eso, pues sí era estricto y sí, de hecho con él reprobé y ya me acuerdo que el libro me lo memoricé muy bien y ya hasta yo le dije el día del examen del extraordinario que ese mismo preguntó desde dónde nos quedamos y yo le dije, maestro, pues nos quedamos desde la clasificación jerárquica. Hasta me acuerdo de lo que le dije, de dónde nos habíamos quedado para aplicar el examen. Bueno, señores, le dejamos aquí y nos vamos a un próximo episodio, igual para que no perdamos continuidad y de pronto les hable de otro tema. Voy a procurar que tenga más continuidad esto. Si hablo de un tema y voy a sacar segundas o terceras partes, pues voy a hacer lo posible por continuarle una luego seguida de otra, que si es sobre los maestros o alguna otra cosa así, que anuncie segunda o tercera parte, pues ya luego que sea seguido capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para que no perdamos mucho el hilo. Señores, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de tu podcast, Tu legado en la docencia. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.